Buenas. Gracias a Carlos por las palabras que nos acaba de dar. Y igualmente me siento muy bravo estar acá. Y ahora que se puede llevar algo positivo de esta pequeña presentación que les tenemos. Yo voy a continuar con la parte del medio ambiente porque hoy por hoy nos importa más el medio ambiente de lo que nos importaba hace 10 años. Hay mayor conciencia ambiental, inclusive, por ejemplo, no sé si han visto que las pajillas ya se están dejando de usar. Pues son pajillas que duran 800 millones de años descomponiéndose, se incrustan en los ojitos de las tortugas, contaminan los mares. Es un orgullo para nosotros saber que el ICE y la energía eléctrica que consumimos proviene de fuentes completamente renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la biomasa, la solar. Las firmas en los correos, inclusive las personas dicen no imprima este correo verde que sea estrictamente necesario. Y el Bitcoin pues trae un lado negativo en cuanto al ambiente que vamos a ver. Bueno, este es un borrador de cuál sería el consumo de un hogar promedio con perfil ahorrativo. Aquí hay varias cosas, podemos ver iluminación, un comedor, 3 habitaciones, iluminación exterior también, una refri, una plancha, una lavadora, cosas esenciales que están en nuestros hogares, así como horas de uso diario, que eso es simplemente un promedio. Podemos ver que los vatios que se utilizan son 6.900. Entonces, si esto lo pasamos a una unidad de medida más conocida como kilovatios hora, serían 6.9. Ustedes ahora me pueden decir, bueno, ¿y qué significa eso? 6.9 diarios, si lo multiplico por 30, me da un poco más de 200 kilovatios. Ese consumo es muy similar al de los hogares ticos. Los hogares ticos se consumen entre 200 y 250 kilovatios al mes. Claro, eso depende obviamente de la latitud. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados, ese consumo es mayor por la calefacción y otros asuntos. Entonces, estamos hablando que en Costa Rica con 200 kilovatios alimentamos un hogar. Ahora vamos a ver cuánta energía se estima que toma pasar esa transacción de Bitcoin que hace Manuel a Eric, y que se ocupan mineros que graban esa transacción en ese libro para poder agregarlo al bloque y que se haga efectiva. Estas transacciones, lo podemos ver, utilizan 200 kilovatios. Entonces ustedes ya están en contexto para darse cuenta que una transacción de Bitcoin, bajo esta estimación, utiliza el mismo que se ocupa para alimentar un hogar costarricense por un mes entero. Al mismo tiempo podemos ver cuánto utiliza Visa, que utiliza una cantidad muchísimo menor, y cuánto utiliza Ether, que es la segunda divisa criptomoneda más popular que hay ahorita. Entonces, en Bitcoin tenemos digamos que un problema de energía. Y ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuántas transacciones se hacen diariamente? Podemos ver que entre 150.000 y 250.000. Esto es tomado del blockchain, que como comentamos anteriormente es un libro público que cualquier persona puede llegar y ver. Estas son las transacciones de febrero y como ven son bastante grandes, entre 150.000 días bajos, 250.000 un día con más actividad. Y no solo eso, sino que como ustedes saben, pues el mining es una competencia. Al final va a ser un minero o un nodo que encuentre la solución al algoritmo, pero detrás de eso hay muchos otros en todas partes del mundo intentando competir por solucionar ese algoritmo y quedarse ellos con los bitcoins, que la recompensa anda por 12,5 bitcoins por cada bloque. Entonces es un negocio bueno para las personas que tienen los requisitos o los instrumentos para hacerlo, porque no se puede hacer con una computadora normal. Y entonces imagínense eso, imagínense un montón, pero un montón. Obviamente
es mucho más allá de 200 kilovatios hora lo que se ocupa para una transacción, porque si 200 kilovatios usa la persona que resuelve el algoritmo, y a eso tenemos que sumarle todos los demás nodos que están trabajando en lograr la solución del algoritmo. Entonces, lo que hicimos para mostrarles también un poquito esta situación es que nos fuimos a la Agencia Internacional de Energía, descargamos su publicación más reciente y vimos cuánto es el consumo en teravatios hora de ciertos países. Por ejemplo, en Costa Rica anda en 9.5. Para Bitcoin, ahorita se estima que anda en 50. Entonces, si vemos estos países, por ejemplo, Bitcoin está allá con 50, está por encima de Portugal, que Portugal consume como 50 teravatios hora, está muy por encima de lo que es Costa Rica, digamos que 5 veces Costa Rica, e inclusive está un poco por debajo de Colombia, y nosotros sabemos que Colombia es un país mucho más grande que el nuestro. Entonces, nos caemos en la cuenta que la realidad es que es intensiva en energía por montones, y no solo eso, sino que el algoritmo está diseñado para que la dificultad sea creciente, y con dificultad creciente ocupo mayor potencia, y con mayor potencia ocupo más energía. Esto, inicialmente los mineros podían utilizar su CPU para minar, pero conforme la dificultad fue creciendo, pues ya no fue suficiente y empezaron a utilizar las GPU, las tarjetas de video, que otorgaban mayor potencia, mayor rapidez para poder resolver el algoritmo. Después de eso tampoco fue suficiente, utilizaron los FPGA y por último los ASICs, que son circuitos integrados hechos para un fin en específico, y son procesadores que sirven únicamente para minar bitcoins. Ese es el único fin que tienen, se venden en el mercado por varios miles de dólares únicamente para minar bitcoins. Entonces, estamos ante uno, que este consumo de energía de 50 va a seguir creciendo, y dos, que muchos de los mineros están en China, donde la energía es más barata, donde el terreno es más barato, aprovechándose de plantas que se hicieron para satisfacer proyectos que no se llevaron a cabo, plantas de carbón. Entonces, pues por supuesto no es lo mismo que en Costa Rica, donde tenemos energía hidroeléctrica, no, esos mineros están utilizando gran cantidad de energía, y tras eso energía que aporta una huella de carbón bastante importante. Son bastantes los kilogramos de CO2 que se lanzan al ambiente día a día, en cuestión del mining. Entonces, esto era lo que queríamos también, que ustedes se dieran cuenta que esto trae un impacto sobre el ambiente, un impacto importante, y probablemente va a seguir aumentando ese impacto. Y por dicha hay otras criptomonedas, hay otras opciones, y no es la única que se puede utilizar. Ahora, debo invertir. ¿Quiénes invertirían en bitcoins? Nadie. Ok. Manuel, vos que tenés bitcoins, ¿por qué decidiste obtener bitcoins? Especulación. Ok, bueno, hay dos vertientes muy conocidas de inversión. La primera es el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental lo que hace es querer llegar al valor de una acción, por ejemplo, y compararlo con su precio actual. Entonces, ayer Apple cerró en $176, y yo hago mi análisis fundamental, que ahorita vamos a ver un poquito más en qué consiste, y determino que el valor de Apple es de $200. Entonces yo digo, ok, perfecto, aquí tengo un margen para ganancias, compro Apple en $176. Porque la premisa es que el valor es 200 y debería de ser 200 y que se va a mover hacia 200.
¿Para cómo hago yo esto? Entonces yo agarro los estados financieros, agarro la estrategia de la compañía, valoro la gerencia, valoro los productos, valoro los determinantes económicos, la situación económica. No es lo mismo para una empresa la seguridad que le otorga un gobierno con un déficit fiscal del 5.9 que uno de un 3%. También las elecciones, por ejemplo, eventos políticos también que pueden afectar todo eso y lo incurro en mi modelo. Esto es así como se hace en los bancos de inversión. Se maneja un modelo donde nosotros tenemos los 3 estados financieros básicos con toda la información pasada. O sea, lo que hacemos es pasarlo a Excel y construirlo y proyectarlo hacia el futuro. Yo lo proyecto hacia el futuro a punta de suposiciones. Si es una aerolínea, yo digo, es que yo creo que el petróleo, el barril va a estar en tanto y creo que la aerolínea va a utilizar tantos barriles, entonces ahí ya tengo mi costo por barriles y de esa forma proyecto todo de la empresa. Una vez que yo proyecto todo, tengo flujos a futuro que me trae valor presente. Esta es una simplemente ecuación que da sumatoria de los flujos descontados por una tasa que refleja el riesgo. Y esos flujos descontados que yo hice en mi modelo, que son mis proyecciones, me determinan el precio. A través de una fórmula matemática yo me llegaría a mi 200, que es lo que yo creo que Apple debería valer. A eso también se le aplican múltiplos, por ejemplo, precio entre utilidad, y esos múltiplos se comparan con la industria para ver cómo está. O sea, en caso que fuera American Airlines, yo saco el precio entre ventas, me da un 10, ese 10 lo comparo con el de Spirit Airlines, con el de sus competidores, y veo cómo está relativamente esa industria. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que se modelan las empresas para llegar a un valor. Pero, ¿cómo hago yo eso en Bitcoin? ¿Cómo hago eso en una criptodivisa? No tengo estados financieros que analizar. No hay estrategia, porque no hay una gerencia. ¿De qué forma podemos llegar al valor? ¿De qué forma alguien puede decir, no, es que el valor de Bitcoin ahorita está en $11,000, pero es 15,000 por esto y esto? Bueno, no hay un modelo para valorar las criptodivisas de esa forma. Por otra parte, podríamos tener una hipótesis. Yo puedo invertir en Apple porque yo digo, Apple va a sacar un teléfono nuevo que va a ser completamente innovador, vamos a tener tantas ventas y obviamente eso va a ser la empresa más atractiva. También, por ejemplo, me pasó que hace unos años yo y un amigo escuchamos las noticias de que una minera canadiense estaba solicitando permisos para operar en Colombia. Nosotros sabíamos que si ellos obtenían esos permisos, pues sus ventas y sus ingresos iban a ir para arriba. Entonces nosotros nos casamos con esa idea de que iban a dar los permisos y efectivamente le dieron los permisos y la acción pasó de $2.20 como a $3.40. Ustedes sacan el porcentaje de eso, es un retorno súper alto. O también ustedes me dicen, yo creo que el crudo va a bajar de precio y entonces yo voy a comprar American Airlines porque el petróleo o la gasolina, lo que usan los aviones, es el segundo o el primer componente más alto en la estructura de costos de una aerolínea. Entonces, si el crudo va para abajo, la empresa se hace mucho más rentable. Listo. Ahí está al menos mi hipótesis. No hice un modelo, no hice nada de eso, pero tengo una idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hipótesis podemos soltar a través del Bitcoin? Yo creo que hay un consenso en que las criptodivisas llegaron para quedarse. Pero, más allá de eso, a mí me cuesta encontrar fundamentalmente una razón para invertir en criptodivisas. Por ejemplo, Manuel opta por la especulación, que es lo que vamos a ver siguiente. Esto es un gráfico que me encontré por ahí. Estos son velas japonesas.
y lo que marca esto es el movimiento del precio. Esto se puede acomodar, uno lo acomoda por el intervalo de tiempo que considere, un día, 2 días, etc. Y uno lo que ve son tendencias. Entonces está el análisis técnico. No sé si han escuchado el análisis técnico. Bueno, no importa, sigamos. Entonces, el análisis técnico, lo único que le importa es ver cuáles fueron los movimientos del pasado, ver cuál fue la tendencia, a partir de esa tendencia, predecir el futuro. Como Manuel nos comentó en un momento, que el Bitcoin estaba como en $10,000, $9,000 y subió, que yo en un momento lo vi en 17,000, Manuel me comenta que también subió a $20,000 en cuestión de unos días. Ahí ustedes creen que se puede invertir. Bien, si ustedes logran identificar una alza, una tendencia al alza, invertirían. Sí, ¿verdad? Entonces, así como se aplica el análisis técnico para las criptodivisas, se aplica para todo. Hay gente que tradea futuros, que tradea acciones, que tradea bonos, todo se puede tradear y hay mucha gente que vive de esto, del trading intraday. Claro, es sumamente peligroso porque estamos hablando que a partir de una tendencia vos vas a hacer tu movimiento, a partir de lo que vos creas, y el precio es el volátil. Esa es otra, como el compañero mencionó, es una moneda súper volátil y la volatilidad es el mejor amigo del trader. Para mí, si yo hiciera análisis técnico y esas volatilidades y esos cambios en el precio son buenísimos, porque yo compro a las 10:20, no sé, en 11,020, y al día siguiente vendo en 11,500, ahí hay una ganancia inmediata. Entonces, sí se puede invertir, por supuesto, pero depende de con qué vertiente lo estés viendo. Si me decís una fundamental, probablemente no podemos crear un modelo, no podemos valorar las bitcoins como se pueden valorar las acciones y llegar a un precio. Pero si vemos que es súper volátil y que nos podemos aprovechar y nos podemos guindar de esas subidas y esos bajonazos, por supuesto que se puede invertir. Bueno, se puede, ya mucha gente lo está haciendo y está ganando y perdiendo dinero con eso. ¿Qué otras criptodivisas existen? ¿Cuántas criptodivisas creen que hay hasta el momento? ¿Alguien? Imagínense. Pensar solo en el Bitcoin es reducirse a realmente lo que hay. Hay un espectro gigante de criptodivisas que se desarrollan, como vimos en el gráfico de antes, unas que utilizan menos energía que Bitcoin, unas que inclusive están integrándose con bancos como Ripple, que es una de las más conocidas. Aquí les dejo las 10 que al 27 de febrero tenían mayor capitalización. Esto de la capitalización es simplemente agarrar el número de divisas y se multiplica por el precio. Entonces Bitcoin tiene 187 billones, que es el resultado de lo que valía en ese momento, que era 11.071 multiplicado por las 16 y pico millones que hay hasta el momento. 187 billones es un número que ustedes pueden decir, ¿qué es eso? Mucho, poco. Bueno, por cierto, vean cómo baja drásticamente a la segunda, que tiene tan solo 85. Ya estamos hablando de 100 billones de capitalización menos, y así hasta llegar al lugar número 10 con 5 billones de capitalización. Entonces estamos hablando que Bitcoin sí es muy por encima, más grande que las demás. Por cierto, les puse el grafiquito ahí de los últimos 7 días para que vieran cómo el precio se ha comportado y justamente veamos que es factible la inversión basada en análisis técnico. Entonces, 187 billones, ¿qué significa eso? Perdón, estaba viendo que el total del mercado son 500 billones. El total de todas las 500 billones. Lo estabas viendo acá en la... ok. Compañero, la verdad desconozco cuánto será el valor del mercado de tantísimas criptodivisas.
Y ahorita lo que te estoy mostrando son las 10 más importantes. Bueno, este es un pantallazo que tomé ayer de un screener de acciones. Que un screener básicamente es un filtro. Vos puedes filtrar por las que tengan movimientos altos, las que tengan tanto número de revenues, tanto número de utilidad, todas las combinaciones posibles, y pues filtrar por capitalización empresas que tengan menos de 200 billones para que sean comparables con Bitcoin. Y bueno, no sé si se puede ver bien, pero varios de los nombres que están ahí son bastante conocidos. Está Coca-Cola Company. O sea, Bitcoin tiene una capitalización superior a lo que es Coca-Cola, que está en tantísimos países, que es un gigante, es cercano con HSBC, cercano con Citi. O sea, realmente Bitcoin es un monstruo y compite con empresas de esta envergadura. ¿Cómo compro? Obtengo criptomonedas. Bueno, ¿cómo lograste conseguir voto tuya? Y bueno, contanos a todos cómo fue esa compra, cómo hiciste, cómo te pusiste de acuerdo con él y a partir de ahí. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos varios en la diapositiva. Un broker y un exchange. ¿Alguien me puede decir qué entiende por broker? ¿Alguno? O no importa, sigamos. Un broker es un intermediario que tiene las licencias y los permisos para poder ir al exchange o poder ir a la bolsa y comprar el instrumento financiero. Si yo quisiera comprar, vamos nuevamente con el ejemplo de Apple, yo no puedo ir simplemente al NYSE, o en el caso de que fuera Microsoft, ir a Nasdaq y decir yo quiero comprar. Así no funciona. Yo tengo que ir donde un broker y él es mi intermediario y él se encargaría de llevarme a cabo la transacción a cambio de un fee, por supuesto. Entonces, eso es un broker, un intermediario. Un exchange es la bolsa, que es una entidad privada que brinda los servicios y las facilidades para poder tener ese intercambio de instrumentos financieros. En el caso de las criptomonedas funciona un poquito distinto. Yo puedo comprar directamente a los brokers compran por mayor en un exchange y pacto un contrato por diferencia, que básicamente yo fijo un precio con el broker y le digo Bitcoin a 11.000, y cuando ese contrato venza se liquida el precio del mercado. Entonces, si yo pienso que el Bitcoin va a subir en los siguientes, no sé, 3 días, voy ya mismo donde un broker, hago el contrato, firmo 11.000 y en 3 días que esté en 11.200 liquido, me gané $200, o está en 10.800 líquido, perdí los $200. Es una forma diferente porque no estoy comprando directamente divisas, sino estoy comprando un contrato cuyo activo subyacente es las criptodivisas. También puedo irme a un exchange directamente y comprar y vender a los precios del mercado. También hay lugares como Local Bitcoins, que es simplemente una plataforma donde vendedores y compradores postean sus ofertas,
lo que quieren vender, lo que quieren comprar, ellos mismos acá acuerdan el tipo de cambio, acuerdan todo y ellos van y hacen la transacción, muy parecido a lo que hizo Manuel. Claro, esto es muy riesgoso porque puede ser que lo estafen a uno más fácilmente. El mining, que fue lo que hablamos anteriormente, mineros con circuitos integrados diseñados para resolver problemas matemáticos y que reciben bitcoins como recompensa tras sus servicios. O aceptarlos como medio de pago, en que no es tan común, pero si vos quisieras, si yo le hiciera un trabajo a Manuel y Manuel me dijera yo te puedo pagar con bitcoin, pues podría aceptar el bitcoin de Manuel y tener mi billetera y hacer el proceso y obtener de esta forma criptodivisas. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? Sí, efectivamente, bueno, creo que como discutimos anteriormente, esa es una de las ventajas o más bien una de las cosas innovadoras que tiene el Bitcoin, que es descentralizado y no tiene interferencia del gobierno, que a mí no me hace mucha gracia, la verdad, porque soy del pensar que la política monetaria tiene su función, que la oferta monetaria no puede ser rígida, estaríamos devolviéndonos a lo que es el patrón oro, que un petro que vale a un barril, estaríamos quitándole esa función al gobierno, al Banco Central, de poder cambiar la tasa política monetaria, subir, bajar el encaje mínimo, salir a comprar títulos con el fin de lograr ciertas metas en la economía. No sé si usted te ha dado cuenta, la inflación ha sido muy controlada por nuestro Banco Central en estos últimos periodos, donde el objetivo primordial del banco es mantener la inflación. Bueno, las criptomonedas van en contra de eso y es algo diferente. Pero sí, en el caso de esta Petro, pareciera que va en contra también de lo que es la esencia de una criptodivisa. Entonces, ¿se responde tu pregunta? ¿Algo más? Sí, en mi opinión, Petro básicamente se basa en decir que es una criptodivisa por el hecho de que es digital, básicamente. Pero como les decíamos al inicio, la criptodivisa es más allá que solo ser digital. Y por consiguiente, en mi opinión, mi humilde opinión, realmente no constituye lo que es una criptodivisa, sino que simplemente es una divisa inventada que sí se maneja a nivel digital, pero realmente, como bien lo decís, no está fundamentada en el blockchain, que al final de cuentas es lo que realmente da la esencia de la criptodivisa. Ahora bien, como les decía, se especula que en el futuro los otros gobiernos o países y demás vayan a tener sus propias criptodivisas. ¿Qué significa eso? Yo lo hablaba ayer con Daniel y esto es algo muy personal. Yo creería que el día de mañana vamos a estar hablando de un dólar como una criptodivisa, o de un colón o de cualquier otra moneda montado en un blockchain. Ahora bien, que ese blockchain sea del país, o sea de la región, o sea global, son otros 100 pesos y es otro tema a discutir, pero al final esa es la esencia del blockchain. Entonces, si no tenés la esencia, realmente lo que somos es una moneda montada sobre un aspecto digital. Para mí, ahí queda la discusión. Claro. De hecho, bueno, y Manuel comentó hace poco que hay muchísimas criptodivisas. Si el día de mañana ustedes están pensando en comprar alguna criptodivisa, investiguen
investiguen, averigüen, lean, entiendan, porque muy fácilmente alguien les puede llegar a decir esta es la criptodivisa del futuro y es una criptodivisa. Entonces sí tienen que tener algún respaldo. Lo que sí tiene Bitcoin, que no tienen muchísimas otras, es todo el respaldo público, todo el blockchain es completamente público, muchísima información al respecto que les da esa seguridad, al menos que el Bitcoin como tal no los va a estafar, los podría estafar una persona en cualquier transacción. Y en temas como monedas que realmente tienen un conocimiento más allá, realmente yo no invertiría y no lo veo como una opción fiable. Algo que el compañero, buenos días, algo que el compañero hablaba también referente a la parte del PET, los precios del petróleo se rigen a nivel de plataformas mundiales y entonces eso va a depender del puerto de embarque donde usted haga la transacción del petróleo. Ahí sí hay fiscalización, así hay control y no podría ser comparado con una criptomoneda porque el petróleo sí tiene control de acuerdo a la producción, de acuerdo a la demanda mundial y eso va a depender del puerto de embarque que se realiza la transacción. Entonces los precios van a variar de acuerdo a eso y de acuerdo a la demanda. Pero si hay fiscalización, si hay control y son precios establecidos a nivel mundial de precios planos. Compañero, en este caso, bueno, la Bitcoin es súper volátil, es lo que hablábamos y yo hablaba con Carlos y decía, ¿será que la Bitcoin se va a volver un medio de intercambio como lo es el colón? Y yo decía que mi opinión personal es que no, porque es muy volátil. Vos ahorita usás el dinero, usas tus colones porque confías en tus colones. Vos sabes que esos 2000 colones que tenés en tu billetera y puedes intercambiar por 4 pasajes de bus, mañana vas a ir y 4 pasajes de bus vas a poder comprar. Pero en este caso, el Bitcoin puede estar en 11.400, mañana puede estar en 10.000. Entonces no es un depósito de valor para nada estable. Entonces yo creo que la gente no puede empezar a utilizar la Bitcoin para hacer transacciones normales si no ves esa estabilidad, porque ya, como te puede beneficiar, te puede disminuir tu poder adquisitivo. Pero también compañero, en ese caso, eso se ve en todos los instrumentos financieros que puedes tradear, y si compras también acciones de Apple, que están súper reguladas, que están obligadas a cumplir con un montón de requisitos, porque de hecho, que puedan participar en una bolsa es bastante costoso para una compañía por todo el papeleo y por toda la burocracia que está. Y Apple, como está en 176, y puede ser, no sé, que se muera alguien importante de la compañía o los demanden o algo y el precio también se puede ir para abajo. Entonces, con respecto a la regulación, pues ahorita tal vez Carlos te pueda dar un poquito más con respecto a la ley que él vio, pero esa volatilidad no se puede evitar. Sí, Bitcoin, la concepción de la criptodivisa como tal es alejarse de la regulación totalmente. Si vos analizas la historia de las crisis financieras, tiene una periodicidad de alrededor de 20 años, crisis financiera tras crisis financiera. Cada crisis financiera viene precedida de 20 años, 15 años, si no me equivoco más bien, de una regulación nueva. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que el mercado, por su naturaleza, los seres humanos, buscamos cómo hacer más de maneras nuevas, entiéndase. La crisis financiera del 2008 se da por una serie de préstamos que se generan, que no eran regulados o que se intentaban regular, pero eran tan innovadores que realmente la regulación se quedó atrás. Bitcoin lo que vino buscando es que realmente estamos en un mercado libre y que por ende nos rijamos únicamente por oferta y demanda. Y al ser así, digamos, Daniel, en la opinión de él a él no le encanta, a mí sí me gusta mucho esa noción, porque lo siento que es más verdadero. Pero estamos en un periodo todavía de estabilización. Recuerden, Bitcoin nace en el 2008,
primos, hermanitos, hermanitas, primas, etcétera, que tienen 10 años, apenas son bebés todavía, ¿verdad? Entonces, con 10 años realmente todavía no puedes tener una estabilidad como la que querés, más si estás buscando algo que es desregularizado. Con eso, bueno, yo tengo entendido que las Bitcoin, bueno, no las Bitcoin, pero las criptomonedas trabajan a través del proyecto. Por ejemplo, IOTA se basa en el proyecto del Internet de las Cosas. Entonces, con respecto a todo lo político, ambiental que se ve alrededor, va a generar que el proyecto crezca. Entonces, eso va a hacer que la moneda, la criptomoneda crezca. Eso no, sí es cierto, pero al final de cuentas es especulación, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro que hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo un amigo que entrena conmigo y me decía, Carlos, invertamos en Bitcoin porque están 10,000. Y yo le dije, yo no voy a invertir en Bitcoin ahorita. ¿Por qué? Porque y no quiero ser mala persona con eso, ¿verdad? Pero el otro día, por ejemplo, escuchaba que decían, la gente siempre dice, voy a comprar Apple justo antes de que venga el iPhone 7, el iPhone 8, el iPhone 9. Sabes que el especialista que sí está viendo eso tiene 6 meses de saber eso y hace 6 meses compró. Entonces, si bien es cierto, todas estas cosas pueden llegar a forjar una criptodivisa más fuerte, ya sea Bitcoin, Ripple, etc. Al final de cuentas son especulaciones, y lo que le decía yo a Daniel ayer, a los economistas les encanta hablar de ceteris paribus, que significa básicamente que todas las cosas se mantienen constantes. Y si todo se mantiene constante, probablemente mi apuesta va a ser verdadera, pero si me cambia una cosita en el camino, puede que no. Entonces, al final de cuentas, sí, es muy probable. El Internet de las cosas es algo que va a pasar, de fin. Si no saben qué es el Internet de las cosas, les recomiendo que lo revisen, porque en el futuro también, y ya lo estamos viendo, pero todo puede cambiar. Es especulación, a fin de día, ahorita 10 años es muy poquito tiempo para definir si es estable o no. Una consulta, ¿qué capacidad de líquido una vez? Una persona invierte, pero no tiene capacidad de líquido, pero no podía abrir las personas. ¿Verdad? Yo ganó, pero el retorno, la capacidad de producir algo aquí, por ejemplo, yo pienso en, no sé, en las peros que saben, dependiendo bien, una empresa de solo natural. Tengo un muchacho que trabaja para mí, se llama Colón, es una empresa aquí que hace planificaciones con muy interesantes. No tiene nada de vida, no puede resultar en un campo personal, y se debe explicar que hay que venir por uso de posibilidad. Ahora no teníamos conocimiento, vamos a revisar. Yo le escribí bien, como tenía el papel de poder volar, además de que una persona con pocos recursos, lo que hace es alimentar esa estructura. No recibe nada para inmediato. Por ejemplo, está revisando las grandes empresas, todo el mundo lo sabe, que ahora se manejan a partir de mano. Un negocio como ese, hace supergas, los supergénicos, ¿no? Porque antes son a nivel país, como las instituciones estos auditores, ¿qué posibilidad tienen de retorno? Porque, por ejemplo, la persona que son estudiantes, uno trabaja, tiene alguna obra, pero tiene esa obra de año, una plataforma como esta, y lo hace sin liquidez, de poder tener una inversión inmediata. Sí, compañero, muy buena tu pregunta. De hecho, en uno de los trabajos que yo tuve, tenía un jefe que trabajaba para un banco de inversión estadounidense muy famoso, muy prestigioso, y él desde chiquitillo, el papá le había dado libros de finanzas para que leyera. Entonces desde chiquitillo estaba comprando penny stocks, acciones chiquitillas, y como que ya la cultura es un poco distinta a la de acá, de que acá no es tan frecuente, tan común invertir en acciones.
Y por supuesto que yo estaba emocionado cuando yo lo escuchaba hablar. Él compró Google y compró Amazon hace años, cuando nadie sabía qué era. Porque empezó a investigar y dijo, yo me caso con Google, es la empresa del futuro. La compró probablemente muy barata y pues ya ustedes saben que es una super empresa y es muy cara el precio de la acción. Entonces, obviamente yo le decía, ay, enséñeme, yo quiero aprender, yo quiero hacer plata así como usted hace. Y él me dice, primero, tiene que leer muchísimo más, tiene que aprender muchísimo más, tiene que tener una estrategia firme, algo que usted entienda. Y segundo, esa plata que usted pone a invertir, que sea como si la perdió, que sea plata de la que usted puede desentenderse. Porque, no sé si ustedes han visto películas, pero hay gente que cuando comete este tipo de errores y invierte por un instrumento que se va de pique, pierden casas, pierden matrimonios, hasta se suicidan. Porque la cosa no es soplar y hacer botellas. Entonces, bueno, en cuanto al retorno, sí se puede hacer un retorno y fácil porque vos vas en el mismo exchange, cambias tus bitcoins por dinero fiat, por dinero común y corriente y tenés tu dinero después de ciertas fees, ¿verdad? Entonces sí lo vas a poder. Pero si es una persona que no tiene tantos ingresos, que lo que quiere es ponerse a experimentar, pues si está dispuesto a ese dinero darlo por perdido y así, si pasa algo malo, si el Bitcoin se desploma, esos ahorros que él tiene ya los da por perdidos. Pero si no, creo que es cuestión de preparación y estar muy firme y tener una estrategia, no simplemente decir Bitcoin, uy, Bitcoin está subiendo, yo voy a comprar Bitcoin. Así no. Algo muy importante también es cuál es su apetito de riesgo, qué es lo que se quiere realmente asumir y qué quiere arriesgar. Entonces siempre se da esas dos diferencias, ¿verdad? El economista piensa que ceteris paribus es la condición ideal y el financiero es a mayor nivel de rentabilidad el riesgo es mayor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar, cuál es la posición que nosotros queremos apostar. Si es un ahorro pequeño donde nosotros queremos hacer crecer, como decía el compañero, subir un poquillo ahí la plata, ¿verdad? Y ver cómo podemos invertir esos $400 y sacarles mayor provecho, puedo recuperar la inversión, igual lo puedo haber perdido. Y en las grandes plataformas donde no hay control, la probabilidad de riesgo es altísima. Hay rentabilidad sí, pero un riesgo también muy alto. Entonces, ahí es donde tiene que el inversor determinar cuál es su apetito de riesgo de la situación también. Y caballero, nada más para agregarte un poquito, yo recuerdo ver una vez un muchacho como de 16 años que salió en las noticias porque había hecho un capital como $80,000 a punta de inversiones y se consideraba como un niño genio. Bueno, no era un niño, era un muchacho, pero... Y la noticia relataba que el muchacho llevaba años leyendo y analizando 6 horas por día. Entonces yo dije, voy a hacer eso y ni un día siquiera hice eso porque las compañías que están en bolsa están obligadas a dar ciertos reportes. Pues, por ejemplo, dices de Citi y son 300 páginas de un resumen de cómo fue el año 2017 para Citi, donde habla de todo, hasta el número de empleados que tiene, el número de sucursales, todo. Entonces, o sea, estamos hablando que para que ese muchacho llegara a ese nivel tuvo una preparación autodidacta bastante grande. Entonces, creo que eso es algo que mucha gente no toma en consideración y dice, uy, el Bitcoin está subiendo, yo voy a comprar y yo también voy a ganar plata. Y los mercados, con excepto el de las acciones, es un juego de suma cero, donde lo que vos estás ganando lo está perdiendo su tanito. Entonces, si vos llegas mal preparado, te comen en los segundos. Sí. Tal vez para el tema de las elecciones o lo que viene, hay un tema fiscal que hay que contar al sector. Ahí está una crisis económica, no un punto de vista. Invertir en Bitcoin es no permitir el Estado grabar
Bueno, de ese punto tuyo me parece súper acertado el de mejor invertir en Bitcoin que en otros instrumentos, porque pues justamente se compara mucho el Bitcoin con el oro, en el sentido que es un refugio para los inversionistas, y cuando no confían en la moneda y dicen tenemos un déficit fiscal de tanto y puede ser que se vaya para arriba y tengamos una crisis, pues la gente, los inversionistas se refugian, y el oro ha sido por excelencia por más de 1000 años el refugio para inversionistas, y ahora Bitcoin podría también resultar un refugio, bueno, con la salvedad que es súper volátil, entonces por ahí tal vez terminemos perdiendo, el oro es un poquito más estable, pero sí, claro, es una alternativa de inversión que no le aporta nada al Estado, y Uber tampoco le aporta nada al Estado, pero nosotros lo usamos. Algo importante que quiero mencionar ahí, referente al déficit fiscal, es de que la importancia de los ingresos, por ejemplo, en la parte tributaria, es donde están en la retención de la fuente. O sea, dónde fue que usted originó ese recurso, y ese recurso original fue el que generó un ingreso para el Estado en función tributaria. El problema es que se da cuando hay intermediación, como dice usted, mi ahorro lo voy a invertir en una actividad de esta naturaleza, entonces ahí el gobierno ya pierde ese control. Y él pierde el control porque no hay una política, porque no hay fiscalización, porque no hay una forma de cómo controlar. Entonces es igual que la economía subterránea, los señores que venden mierda en la calle, cualquier tipo de chuchería, que no pagan y no tributan. La prostitución, por ejemplo, también no hay control sobre eso. Se trabaja, pero nadie paga impuestos sobre esas cosas. Y si no se diga todo un montón de actividad ilegal, desde narcotráfico, desde armas, etc. Entonces todo eso, no hay una generación de impuestos, de ingresos para el Estado, pero sí hay desde la fuente, de lo que dio origen al dinero que usted tiene, para invertir en ese sí fue grabado, pero tiene que existir una política, definitivamente. Para contestar rápidamente alejándome del tema del déficit fiscal y nada más viéndolo, a mí me gusta tratar de ver las cosas de lo más sencillo posible. Los impuestos son creados para, de una u otra manera, hacer ingreso del Estado, ¿verdad? Principalmente, bueno, nosotros en Costa Rica al menos no tenemos petróleo, etcétera, que nos va a generar un ingreso, así que ¿quién le da ese ingreso al Estado? Bueno, nosotros, ¿verdad? Pues, de manera ideológica, de manera intrínseca, lo que trata la criptodivisa, lo que trata Bitcoin es principalmente sacar ese componente del gobierno, y por eso el gobierno, lo que dice un evangelista de Bitcoin es, no va a necesitar el ingreso, ¿verdad? Porque realmente no vamos a necesitar el gobierno. Uber parte del hecho también de que no vamos a necesitar el gobierno, no necesito el taxi rojo, ¿verdad? No necesito la placa del gobierno para poder operar. Entonces, básicamente, alejándonos del déficit fiscal y ya viéndolo de un plano más ideológico, Bitcoin o criptodivisas, Uber, etcétera, toda esta ola de digitalización que estamos viendo hoy por hoy es básicamente haciendo un Estado más liviano, más pequeño, y por ende que necesita menos ingresos. Que esté bien, que esté mal, ya es otra discusión. En mi opinión, como dijo Daniel, sí es un refugio, pero es una apuesta, ¿verdad? Porque ahorita mismo no sabes para dónde va a ir. Entonces, en el caso, el comentario del compañero muy acertado, decirle de yo no invertiría en eso, porque como dice Daniel, cuando yo invierto en ciertas cosas tengo que darlo por perdido. O sea, tengo que saber que puedo vivir sin eso, no puedo vivir, uno no puede contar los pollitos antes de que nazcan, ¿verdad? Pues hay gente que dice, bueno, me voy a meter a vender un fresco de frutas ahí, que es una pirámide, ya ustedes lo ven el nombre, o multinivel de FX o XYZ, y ya de antemano voy entrando, pago $1000 de entrada y voy pensando que voy a ganar 2000, 3000, 4000 y me lo gasto y al final perdí los 1000, los 2000, los 3000. Entonces tengo que tener mucha disciplina para tradear. A nivel de contribución al Estado, sí, claro que se deja de contribuir. Eso sería el... Mira, bueno, tú lo comparas, por ejemplo, con Uber. Bueno, por lo menos Uber tal vez no da ese ingreso de forma directa a los que pagan impuestos, pero digamos, genera de otra forma. A la hora que pues, de que utilizar un Uber, te vas a poner a trabajar en un
carro te va a demandar la gasolina, que tienes que pagar impuestos por medio de la gasolina, tienes que hacer notificación, gasto de las llantas. Entonces, digamos, de alguna u otra forma, o por medio de la tarjeta también, de alguna u otra forma, el Estado sí va a generar algún ingreso por medio de, pero por medio de esta utilización del tipo de moneda no va a haber una forma de que el Estado pues, pueda generar algún ingreso. Creo que es meramente una evasión. Bueno, respetuosamente estoy en desacuerdo porque para comprar un Bitcoin necesito un instrumento electrónico, ¿verdad? Entonces, basado en el supuesto que me estás diciendo, voy a necesitar comprarme un teléfono o una computadora, lo voy a tener que alquilar, etc. Ese establecimiento probablemente tenga que tributar. Cuando haga el cambio a dólares o a colones o a cualquier otra moneda y yo utilice mis ganancias para ir a comprar frutas, verduras, agua, luz, lo que sea, voy a tributar. Entonces, básicamente, intrínsecamente el modelo es similar en el sentido en que la transacción es un peer-to-peer que básicamente nace, no sé, ¿alguno de ustedes escuchó de Napster alguna vez? Napster, nadie nunca bajó música por Napster, ¿no? Wow. Bueno, Napster fue lo que inició todo esto de disminuir, de bajar música de manera electrónica, de manera ilegal. Después ya vinieron LimeWire, Ares, etc. Y ustedes verán que la diferencia entre Napster y esas otras plataformas es que pasó de un servidor central a un peer-to-peer. Peer-to-peer significa que mi computadora se junta con la de Daniel y nos pasamos la información. Y de ahí, bueno, ya nace Spotify y demás que ya es más legal, pero el concepto de peer-to-peer es muy similar todavía a través de todas las digitalizaciones que estamos viendo hoy por hoy. Y por ende, sí es quizás menos traciable que un Uber, por ejemplo, como decís vos, pero a fin de cuentas realmente también para lo que yo utilizo mis ganancias van a ser grabadas para poder conseguirlo, va a tener algún tipo de grabación, pero ya si llegamos a la utopía que es Bitcoin, en su más fina expresión, es que todo se va a hacer por medio de Bitcoin. Ahí sí tenés completa razón, no va a haber ningún tipo de fiscalización sobre eso. Ya para concluir, quedó muy claro de que la virtualización y todo este montón de oportunidades de negocio se dan, pero también hay un círculo de valor agregado, una cadena de valor y de abastecimiento que no podemos obviar, ¿verdad? Que es todo lo que el compañero finalmente hablaba. Lo único que hay en las ganancias son expatriadas, ¿verdad? Porque todos estos negocios virtuales, el dinero no queda aquí y es el que evitaría pagar más impuestos. Pero alrededor de todo esto, la cadena de abastecimiento que hay, lógicamente que tiene un valor agregado a toda la actividad comercial del país, pero sin embargo la parte difícil ahí es la no fiscalización por la volatilidad que hay en medio de todo esto. Yo creo que estamos en un mundo que todo ha cambiado, ya no podemos pensar en una era todo papel, ¿verdad? Ahora la diferencia y nos hace pensar en la contabilidad básica, ¿verdad? En aquel registro, partida doble, la ecuación contable, los estados financieros, sino cómo todo también se va transformando y cómo podemos tener oportunidades del apetito del riesgo que la empresa quiera tomar y si quiere o no quiere invertir en monedas de esta naturaleza, ¿verdad? O si para poder despertar en algún momento más adelante, ¿verdad? Y hacer un tipo de bolsa de valores con bitcoins y que quieran todas las empresas cotizar en algo como bolsa de criptomonedas, por ejemplo. Pero sin embargo, tendrá que hacer una reexpresión de estados financieros para trasladar toda esa nueva divisa, si lo quieren ver de alguna forma y se establa como tal. Pero lo más importante en esto es llevarnos un poquito de conciencia de que el mundo está abierto a una gama de posibilidades enormes. Y ahora la digitalización, tenemos que aprender un poquillo a pie cómo se hacen todas las cosas porque es parte del proceso, pero sin embargo el mundo ofrece mucho más allá de eso. Entonces, quería aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Carlos por la participación y a Daniel por tan importantemente. Voy a pasar, muchas gracias Daniel, y voy a darle a Patricia para que por favor continúe con el proceso. Ya casi nos vamos y lo felicito porque es un auditorio extremadamente respetuoso y sobre todo muy interesado en lo que se está hablando.